7:34, seguimos haciendo lo que queda del día en Radio Cooperativa. Revisamos las principales noticias de la jornada, pero también vamos tratando de ahondar en aquellos que son los temas más relevantes en la discusión, en el debate en Chile. Hay un tema que hablábamos durante esta semana que tenía que ver con las modificaciones que se hicieron en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para aprobar una reforma al sistema electoral. Esta reforma al sistema electoral busca varios objetivos y hay varios comentarios respecto a si le va a salir gratis al país o si vamos a tener que pagar, por ejemplo, pero uno de los debates que está allí es el de una ley de cuotas para mujeres, que es básicamente forzar la entrada de las mujeres al sistema a través de cuotas establecidas para ellas que aseguren que se las presenta como candidatos y por lo tanto favorezca su incorporación. Hay algunos dicen que hoy hay riesgo de que todo eso quede en letra muerta, así que vamos a hablar de las cuotas, de los riesgos que hay en Chile, pero también de la experiencia comparada y la base teórica de las leyes de cuotas, básicamente por qué tienen que existir, con la cientista política del PNUD, Marcela Ríos. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes. Bien, gracias. Y con Mona Lina Crook, que es cientista política del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Buenas tardes. Pues gracias. Bueno, hay varias cosas que quiero preguntar. Yo en algún momento le quiero preguntar a Lina Crook ¿por qué Estados Unidos no ha tenido nunca una presidenta mujer y nosotros sí? Pero antes de entrar en eso, quiero partir preguntándote, Marcela Ríos, si tú ves que en este momento en Chile están en riesgo la ley de cuotas, tal como va el debate, ¿podrían quedar en letra muerta esta intención de asegurar cupos para las mujeres? Mira, primero decir, digamos, que hemos logrado avanzar mucho en el debate en tanto por primera vez un proyecto de reforma del sistema electoral contiene una propuesta de cuota dentro del proyecto de reforma electoral. Eso no había ocurrido hasta ahora y eso es un gran avance porque ha permitido que, para bien o para mal, el debate sobre las cuotas pase a segundo plano, digamos, en el sentido que hay también mucho debate sobre los otros componentes de la reforma electoral y por lo menos el componente de cuotas pasó el primer trámite de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara, que también de forma inédita, con aprobación casi unánime, 10 votos a favor y solo 2 abstenciones. Nadie quiso votar en contra, lo que ya demuestra un cambio, digamos, en el escenario y en el debate. Pero hay algunos temas que están dando vuelta, que hacen primero, todavía queda harto de trámite legislativo para que todos entiendan. Pasó la primera comisión, va ahora una comisión de Hacienda en la Cámara, después se vota en sala y después pasa al Senado. Y como ya estamos acostumbrados los últimos meses y semanas, todos sabemos que en el Senado no necesariamente los proyectos que salen de la Cámara terminan igual, entonces ahí también... Tú lo dices por la reforma tributaria. Sí, digamos que es el ejemplo más reciente, pero eso pasa siempre. Pero entonces... puede pasar harto y por eso es importante estar muy pendientes del trámite. Y hay un tema que no está resuelto que tiene que ver con la incompatibilidad, incongruencias, choque de las cuotas con la ley de primarias. Y eso por ahora está siendo mal resuelto en la medida que se está tratando de generar un mecanismo para eximir los distritos donde se realicen primarias de aplicarse la cuota. O sea, donde un partido político elige a su candidato a través de primarias, que es un mecanismo bien democrático, ¿no? Que permite participación, que es un mecanismo muy positivo en muchos sentidos. Pero allí donde los partidos podrían hacer primarias, no tendrían que respetar las cuotas. Claro, el proyecto propone que la cuota se aplique a la lista total, digamos, a la cantidad total de candidatos que presenta un partido en el país. Ya. Entonces, lo que se ha planteado es que para calcular el 40-60% de que eso es lo que plantea la ley, que las listas de los partidos mantengan un equilibrio entre 60%, ningún sexo puede ser más del 60% de una lista. Entonces, lo que se plantea ahora es que ese cálculo se va a hacer restando todos los distritos donde se hayan hecho primarias. Lo que es una mala idea, digamos, esto ya ocurrió en México, pero eso es un incentivo, quizás una invitación a que los partidos que no hacían primaria, hagan primaria para los que no quieren cumplir con la cuota de género. O quizás una decisión puramente práctica, ¿no? Si tengo un lugar donde sé que mi candidato hombre es más seguro, no me quiero arriesgar con una mujer, lo saco a través de primaria y me evito la cuota porque digo, bueno, no es problema mío si hicimos primarias, no tengo por qué cumplir con la cuota. Ahora, hay algunos políticos, entiendo, que lo dijeron públicamente además, que eso era pensar mal de los hombres. Sí. Entonces, aquí quiero hablar con Lina Crook.
al establecer leyes de cuota, obligando a que los partidos políticos incorporen a las mujeres, ¿no estamos de alguna manera pensando mal de los hombres, pensando que no nos van a incluir per se y que por lo tanto nos obligamos a nosotros mismos, o los obligamos a ellos, cuando son ellos los que tienen el poder, digamos, a que incluyan a las mujeres? Bueno, no es decir algo mal de los partidos, pero la evidencia internacional muestra que si hay ley de cuota, el número de mujeres en la política aumenta. Entonces, las reglas son muy, muy importantes para abrir espacios para mujeres en la política. Y los países con más mujeres tienen cuotas de género. Entonces, es para mí una cuestión de reglas para crear una igualdad de oportunidades. No es pensar mal de los partidos, es simplemente establecer reglas para la participación, para la democracia y ya está. Y ya está, no hay ninguna mala intención que se le está adjudicando a nadie. Hay otra cosa que me gustaría preguntarte. Sí. En muchos debates respecto a la ley de cuota, hay quienes argumentan que los países que tuvieron leyes de cuota, algunos países nórdicos, por ejemplo, están empezando a dar pie atrás. Una interpretación podría ser que se arrepienten de haber tenido las leyes de cuota. Otra interpretación puede ser que después de un tiempo con leyes de cuota, tú logras que se instale de una manera más natural la participación de las mujeres. Me gustaría que me contaras cómo lo ves tú. Es algo muy interesante porque soy finlandesa de origen, entonces es un tema que he estudiado mucho y es muy interesante porque en los países nórdicos las cuotas fueron adoptadas al fin del proceso. Las mujeres movilizaron durante años y años y años para asegurar una representación igualitaria y establecieron las cuotas para no ir atrás. Y es muy interesante porque los otros partidos adoptan las cuotas para empezar el proceso. Entonces, si hay una lección de los países nórdicos es que las cuotas son muy, muy necesarias para no ir atrás. Ya, o sea, de alguna manera lo que ocurre en los países nórdicos es que las cuotas refrendan o evitan el retroceso en las conquistas de las mujeres. Marcela Ríos, en ese sentido tú dices, vamos a tener que estar observando lo que pase en el Parlamento. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los que tienen que observar? Porque lo que ocurre en muchos países nórdicos, y hay además un registro fotográfico precioso de cómo las mujeres salían a protestar. Hay una protesta donde las mujeres deciden un día no cuidar a los niños y no cocinar y no hacer nada en la casa, y es una jornada desastrosa, por supuesto, porque las mujeres están haciendo esas cosas en sus casas. En Chile, ¿tú ves que va creciendo un movimiento? ¿Tú crees que no existe? ¿O más bien lo que estamos haciendo es confiando en estos pequeños grupos como Comunidad Mujer o algunas académicas, en tu caso, y otras que tienen que estar trabajando de manera más, no sé cómo decirlo, no tanto en la calle o no tanto en la movilización social, sino que en los espacios donde se toma el poder? Sí, efectivamente la representación política de las mujeres no ha sido un tema que ha movilizado mucho a las mujeres en Chile, en América Latina quizás un poco más. Y eso tiene distintas razones, digamos. Hoy día parte quizás de la falta de movilización por estos temas está muy vinculada a los temas de distancia de la ciudadanía con la política y con las instituciones. Digamos, hay un descrédito muy fuerte del Congreso, de los partidos, por lo tanto cuesta que los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes se motiven, digamos, a movilizarse por temas que sienten que son ajenos o lejanos. Sin embargo, yo creo que de todas maneras hay crecientemente, nosotros en el PNUD, pero también otras organizaciones hemos hecho muchas veces encuestas y estudios para ver la opinión de las chilenas y los chilenos sobre estos temas, y la inmensa mayoría hace mucho tiempo, más del 70% de las encuestas de auditoría de la democracia del PNUD ha planteado que están de acuerdo con las cuotas. Yo creo que también tenemos movilizaciones de mujeres que son bonitas. El otro día fue una lástima que no se recogiera más en los medios, pero en la votación en la Cámara de Diputados, para tratar de asegurar que el espíritu de la cuota estuviera salvada, un conjunto de diputadas hizo una indicación para eliminar las primarias en las elecciones plurinominales, o sea, para las parlamentarias, y dejarlas solo para alcaldes y presidentes, para que no ocurriera este choque.
y llegaron a la comisión desde Andrea Molina de la UDI hasta Carol Cariola del Partido Comunista, pasando por Yasna Proboste, Marcela Sabat, las diputadas socialistas del PPD, llegaron todas juntas y firmaron toda la indicación junta, y eso es algo inédito. No pasa muy a menudo que desde la UDI hasta el Partido Comunista se pongan de acuerdo en algo, y acá yo creo que hay una comprensión creciente de las mujeres dentro de los partidos y también de las organizaciones de mujeres, que avanzar a que las mujeres tengamos una representación adecuada es un tema de todas y de todo de todo el espectro político, de todos los sectores. Entonces creo que sí se está generando más movilización, pero concuerdo contigo que sigue siendo una cosa bastante restringida a ciertos sectores. Ahora, si las mujeres participan de manera transversal, Lina, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Por qué? Porque queremos mujeres en el Congreso, porque estas mujeres son de izquierda, son de derecha, pueden apoyar políticas muy conservadoras o pueden apoyar políticas muy, muy liberales. Pero ¿qué nos dice lo que sabemos respecto a cómo las mujeres actúan en política que favorezca a las mujeres? No sé si me entiendo de la política, porque puede haber un grupo de mujeres que apoye políticas que no necesariamente vayan en favor de las mujeres, ¿no? Que respondan a sus partidos, por ejemplo. Bueno, para mí algo muy importante con las cuotas legislativas, cuotas por ley, es que todos los partidos tienen que elegir a mujeres. Entonces, es posible tener una diversidad ideológica entre las mujeres electas. Y creo que esto es muy, muy importante porque las mujeres también en la población tienen diversas opiniones políticas. Entonces, por ser representadas, es muy importante tener mujeres que tienen su opinión política, ¿no? Entonces es algo que facilitan la representación sustantiva de mujeres. O sea, te representa mejor. Pero una pregunta, ¿se tienden a ver, o nos dice los estudios que tenemos, que en lugares donde hay más mujeres, se ven temas más vinculados a las mujeres? ¿Se avanza más en la agenda de género? ¿Se tocan más iniciativas vinculadas a la vida de la mujer? Bueno, hay dos respuestas. Uno es que no importa, porque es solamente una cuestión de justicia. Somos las mujeres la mitad de la población, entonces tenemos que ocupar la mitad de los escaños en los parlamentos. Pero la otra respuesta es sí, hay una diferencia. Las mujeres pueden influir la política de diversas maneras, cambia el debate, los temas introducidos, las propuestas de ley y también la cultura política. Entonces hay diversas maneras en las cuales las mujeres pueden cambiar la política. Y sí, hay evidencia de muchos países, y hoy en día hay más de 130 países con cuotas de género. Entonces hay mucha evidencia de lo que ha pasado después de la introducción de las cuotas. Y nosotros también, yo creo, Paula, sobre tu pregunta, en nuestra historia reciente en Chile y en América Latina tenemos varios ejemplos donde hace una diferencia tener o no mujeres. El tema de la ley de violencia doméstica en Chile es uno de los mejores ejemplos, en sentido de que fueron justamente las parlamentarias mujeres las que empujaron, las que se coordinaron. En América Latina eso ha sido muy claro, digamos, todos los temas de acoso sexual, abuso sexual contra los niños, los temas de violencia de género. Hay un conjunto de temas que nos tocan de una manera especial, diferente, directa, y que las mujeres, a pesar de que no siempre pueden estar de acuerdo en las causas o en los factores, que no necesariamente las mujeres de izquierda y derecha se ponen de acuerdo, sí se ponen de acuerdo en pensar que hay temas que deben ser abordados desde las agendas públicas. Y eso ha sido bastante claro. También, por ejemplo, ocurre en nuestro país con el tema del aborto que se ha estado debatiendo últimamente. Yo siempre llamo la atención, la Comisión del Senado de Salud, por ejemplo, hoy día está integrada 100% por hombres. No hay ni una sola mujer en el Senado cuando se han presentado las mociones o los proyectos sobre despenalización del aborto terapéutico, no hay ni una sola mujer. Entonces tú dices, ¿cómo no va a ser relevante que independientemente de que esa mujer sea de derecha, de centro, de izquierda, no tengamos mujeres en esa comisión discutiendo sobre esos temas? ¿Ninguna mujer? No hay ninguna. En la del Senado. Lo que pasa es que
son 38 senadores, muchas comisiones, son todos médicos y ahí no hay ni una sola. Y además el promedio de edad es como 65 años, digamos, de los integrantes de la Comisión de Salud, que también es, porque por último, digamos, los hombres que estuvieran quizás más conectados con la etapa de la reproducción inmediata, digamos, pero ni siquiera, o sea, también ahí tenemos temas donde claramente los temas de pensión de alimentos, por ejemplo, siempre son un buen ejemplo para ver cuando hay una cámara, un Senado, una Cámara de Diputados, una comisión integrada por 90% hombres, se tiene que discutir la legislación sobre pensiones de alimentos, obviamente que hace una diferencia que no estén las mujeres en esa discusión. Es muy, muy interesante. Uno podría pensar que hay personas que pueden tener eventualmente más proximidad con estos casos específicos que hombres y mayores. Una última pregunta para las dos tengo. La primera es ¿por qué? Si Estados Unidos avanzó en, por ejemplo, derechos reproductivos hace mucho tiempo y tiene una intensa academia dedicada al tema de la participación política femenina, ¿por qué nunca han elegido una mujer presidente en Estados Unidos? Bueno, para empezar es muy importante saber que los Estados Unidos no tiene un nivel muy alto de la representación femenina en general. Tenemos solamente 20% de mujeres en el Senado y 17% en la Cámara de Diputados. Entonces, hemos tenido un problema en elegir mujeres, pero se debe a que no hay cuotas de género, por ejemplo. El dinero es muy, muy importante para ganar cargos. Entonces hay muchas desventajas en el sistema político americano en elegir a las mujeres. Pero es muy interesante el caso de Estados Unidos porque hemos elegido ahora más mujeres que nunca, y se debe a varias campañas para elegir a más mujeres, con programas de capacitación de mujeres, con redes de apoyo financiero a las mujeres, y todo eso es desde la sociedad civil. Y también hoy en día hay nuevas iniciativas en los dos partidos más grandes a reclutar a más mujeres a los partidos. Entonces hay cosas que estamos intentando hacer para incrementar el taso muy, muy bajo de mujeres en la política. Ya, no, o sea, no pasa solo, hay que hacer cosas. Sí, eso es, eso es algo que las cuotas muestran, pero también hay cuotas más otras estrategias que pueden ayudar a esta meta, pero las cuotas son las más efectivas de todas estas estrategias y por eso estamos un poco retrasados en Estados Unidos pero ahora tienen cuestión. Sí. Pero tienen ahora una muy buena candidata. Que es Hillary Clinton en términos de popularidad. Bueno, no oficialmente, pero todo el mundo cree que va a ser la candidata, pero bueno, vamos a ver qué decide ella. Habrá que ver qué ocurre. Marcela, finalmente, para cerrar una pregunta, yo te la he hecho varias veces, pero ¿por qué en Chile, un país que no tiene cuotas todavía, donde la representación femenina es aún menor que en Estados Unidos, se ha tenido 2 veces a una presidenta mujer? Bueno, yo creo que lo que muestra la evidencia electoral hace mucho tiempo en Chile es que el problema en Chile, los electores no discriminan a las mujeres. Las ciudadanas y ciudadanas votan igual por hombres y mujeres, y de hecho las mujeres tienen un leve bono, digamos, en términos electorales, porque las mujeres votan más por mujeres. El problema son los partidos, las nominaciones. Entonces, una vez que hay una candidata fuerte, de un partido fuerte, con los niveles de popularidad en nuestro país también pesan mucho más que en otros países las encuestas. A la hora de elegir candidatos, los partidos no eligen candidatos que no estén instalados en las encuestas para competir en las presidenciales. Entonces, una vez que una candidata se posiciona en la opinión pública y que tiene un partido que la respalde, que está bien posicionada, puede ser nominada a presidencia y va a ganar, digamos, porque no va a tener, digamos, el problema de los votos, sino lo que pasa en las parlamentarias
parlamentaria y en los otros niveles, es que ahí pesan menos las encuestas, ahí pesan más los partidos. Y donde pesan más los partidos y no la opinión necesariamente del voto popular o las condiciones, entonces lo que hemos tenido es que los partidos siguen siendo una especie de tapón, digamos, están yendo más atrás que la sociedad. Muchísimas gracias. Marcela Ríos es cientista política, de ciencia política del PNUD, está hoy en Cooperativa. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Y Mona Lina Krug, que es cientista política de la Universidad de Rutgers. Muchas gracias.